Actualmente Medio Oriente está inmerso en una guerra. Irán, Israel y Estados Unidos se bombardean mutuamente. Las acciones de las empresas de software se desploman debido a la preocupación de la inteligencia artificial. El crédito privado se está endureciendo. Los precios de la energía suben rápidamente. La inflación parece ser más preocupante de lo previsto y existe la posibilidad real de que la Reserva Federal no recorte las tasas de interés este año. Y sabiendo esto, les pregunto algo. Si no aprovechamos estas oportunidades para aprender, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y con esta introducción paso a compartir directamente a la pantalla para que vayamos directamente a ver los datos que, como siempre, hay bastante para ver. Espero que hayan tenido una buena semana, que el fin de largo anterior también lo hayan podido disfrutar y que estén disfrutando de este. Bueno, una pequeña reflexión antes de ir directamente a los datos es que esto es algo que mucha gente en los mercados no tiene en cuenta. La rentabilidad nominal es la ganancia o pérdida porcentual bruta de la cartera antes de ajustarla por inflación. Muchas veces uno ve los rendimientos y dice, supongamos, el S&P 500 subió un 10% en 2026, supongamos, y dicen, listo, gané un 26%, un 10%. En este 2026 gané un 10%. Y supongamos que la inflación de 2026 fuese un 3%, aún así no se toma en cuenta en general ese dato. Pero 10 menos 3 es igual a un 7%. Esa va a ser la rentabilidad real, que mayormente no se habla tanto de este tema. Y justamente la rentabilidad real se ajusta a la inflación, revelando el verdadero poder adquisitivo que se ha conservado, revelando el poder adquisitivo que se ha conservado o erosionado con el tiempo. Entonces, imagínense al revés. Imagínense que el S&P 500 este año rinde un -5% y encima después le tenemos que sumar una inflación de un -3, un -4, un -5. Que se dispare la inflación teniendo un mal año, bueno, claramente la tasa real va a ser completamente negativa. Pequeño comentario simplemente para sumarlo, porque sé que hay personas que son nuevas y no escuchan bastante seguido estos conceptos y son necesarios aprenderlos. Ahora, por esto es importante entender lo de la inflación. ¿Qué vamos a estar viendo en esta gráfica mientras carga? La famosa cartera de 60-40. 60% de acción y 40% de bonos. Bueno, no me está cargando. Se quedó cargando ahí. A ver si lo podemos volver a cargar. Bueno, básicamente, este toma en consideración los datos del rendimiento de la cartera 60-40 y después la tasa real ajustada por inflación. Muy bien, ahí cargo. Fíjense, desde 1968 a 1977, el retorno en general fue, el retorno medio fue de un 5,33%. Ahora, la inflación fue de un 6,18%. Hubo un problema de inflación muy grande en Estados Unidos. Y la tasa real fue de un menos 0,68%. ¿Qué quiere decir? Que por más que en el S&P 500, prácticamente junto a los bonos, uno con su cartera hubiese obtenido un 5,33% anual, el nominal, la inflación nos come esa ganancia y encima nos deja en negativo. Bueno, dentro de todo, el que no invirtió se comió una erosión del 6,18% del poder adquisitivo, de los ahorros y el patrimonio, y el que estuvo invertido en el portafolio 60-40 estuvo manteniéndose bastante bien en un menos 0,68. Básicamente, la rentabilidad obtenida en el portafolio es para mantener el poder adquisitivo y no empobrecerse tanto. Ahora, desde 1980 a 2020, esta cartera subió un 11%, pero la inflación de manera media subió un 3,17%. La cartera obtuvo un 11%, la inflación fue de un 3,17%. Entonces, la inflación real es de un 7,67%. Uno puede decir, yo gané un 11% de manera anualizada de acá en los últimos 20 años, supongamos. Ok, está bueno eso. Es la ganancia nominal. Ahora, ¿cuánto es realmente la inflación? Y eso se lo descontamos a la tasa nominal y te da la rentabilidad neta. Entonces, fíjense lo importante que es, porque en general, si bien la inflación empuja los precios al alza, en donde uno se ve beneficiado, si está invirtiendo en estos activos que se revalorizan,
también tenemos que tener en consideración de que se comen parte de esas ganancias. Aún así, hay activos que le ganan la inflación y mantienen el poder adquisitivo. Pero recuerden, imagínense, mantienen Bitcoin a partir de ahora, Bitcoin de acá a los próximos 10 años, supongamos, obtiene un 10% de rendimiento de manera media, supongamos, y la inflación se mantiene estructuralmente alta y es de un 5%, una locura de acá a los próximos 10 años, bueno, nosotros vamos no solamente a obtener ganancias reales, sino que vamos a mantener nuestro poder adquisitivo, pero va a ser menor que si solamente lo medimos de manera nominal. Siempre tenemos que tener en consideración la tasa real. Ahora, vamos directamente a ver qué está pasando con los mercados. El índice VIX se encuentra actualmente a 31 puntos debido al conflicto en Oriente Medio. El VIX es el índice de volatilidad del S&P 500. El año pasado se disparó hasta los 60 puntos debido a la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Si la volatilidad aumenta y se prolonga durante este tiempo, la caída va a estar también presente en el mercado. Y no sería nada nuevo ver que este indicador vuelva a subir, lo ha hecho varias veces ya. En 2025 alcanzó un pico claro y luego cayó. Y después se produjo este soporte en los índices y se genera un rebote tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. Entonces, yo considero que podríamos ver un escenario similar en 2026 si persiste la situación del conflicto geopolítico. Fíjense que el VIX llegó en abril a 60 puntos y el mercado del S&P 500 y el Nasdaq hacen un mínimo en estos puntos. Y estábamos en los mínimos porque cayeron fuertemente las bolsas. Y después esto se tranquiliza y se genera este gran rally y este mercado alcista. Y actualmente estamos en 31 puntos. Si llegase a ser que vamos a los 60, bueno, preparémonos para mayores caídas. Si no se da, está bien, ya de por sí, tanto el Nasdaq como el S&P 500 están cayendo bastante. El S&P 500 prácticamente desde los máximos históricos está cayendo un 10% y el Nasdaq prácticamente un 12%. Y esto es provocado también por la caída de las siete magníficas, las siete empresas tecnológicas más importantes, y principalmente viene del lado desde el software, las empresas de software. ¿Por qué? Porque están viendo un riesgo, los inversores, el mercado está viendo un riesgo sobre estas empresas justamente por la inteligencia artificial. Y alguno puede decir, che, pero tecnología, inteligencia artificial. Bueno, estas empresas que proveen software se ven amenazadas por una nueva tecnología que facilita y optimiza el trabajo con los agentes que ofrece. Y es por eso que también una buena manera de ver en dónde está focalizada la caída, este retroceso, es mirar el índice general, por ejemplo el S&P 500 y el Nasdaq, y después sacar el peso de estas empresas tecnológicas que están cayendo, principalmente las siete magníficas, y se traduce en esto. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo podemos saber si la caída en el S&P 500 y en el Nasdaq se debe a una venta masiva, generalizada, o en realidad está centrada en un sector específico? Necesitamos analizar el XMAX, que es el S&P 500 excluyendo a las principales empresas tecnológicas, y el MAX, que representa a los siete magníficos. Y que observamos que el índice que más cayó es el compuesto por las empresas más centradas en la inteligencia artificial. Su CAPEX era extremadamente agresivo, la reinversión de su caja libre y también la toma de deuda sobre su propia infraestructura, básicamente que las empresas invierten sobre sí mismas, era muy alto, de hecho lo es. Y el ratio PER también estaban muy arriba, que es el ratio PER, justamente el Price to Earning Ratio, que es el ratio de las ganancias que tiene la empresa, cuánto está cotizando sobre las ganancias que obtiene. Supongamos que una empresa tiene un PER de 20, justamente el ratio PER de 20 significa que los inversores están pagando 20 veces beneficios sobre la cotización. ¿Y qué estamos viendo acá? La línea celeste, fíjense que es justamente el XMAG, que es el S&P 500 sacando a estas siete magníficas. Y después está la línea amarilla, que es el MAX, que son específicamente estas siete empresas tecnológicas más importantes: Google, Amazon, Nvidia, etcétera. Y fíjense que en lo que va del año, el índice
MAX, o sea, el índice XMAG, que es el S&P 500 sacando las empresas tecnológicas, está cayendo un -3,28%. Bastante bien. En cambio, por el otro lado, vemos a las siete magníficas, las empresas más importantes tecnológicas, están cayendo un -15% de manera generalizada, porque si nosotros vemos, Microsoft, por ejemplo, ya está cayendo más del 30%. Y Microsoft pesa sobre el S&P 500 y el Nasdaq. Es una de las empresas más importantes, que de hecho vamos a analizarlo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que en general la caída viene del lado de software, viene del lado de las empresas tecnológicas también, por esto de la inteligencia artificial, porque estaban sobrecalentadas, estaban caras. ¿Y cómo sabemos si estaba caro este sector del software también? Bueno, fijándonos el per forward del software, que es la línea amarilla, y el per forward del S&P 500, que es el per forward básicamente los beneficios esperados de acá a los próximos 12 meses, cuánto espera el mercado que las empresas generen beneficios y eso está en un ratio justamente dividiéndolo contra el precio de las acciones. Fíjense que antes de que aparezca el último mercado bajista, en 2022, estaba encima de 100, encima de 110, se estaba acercando a 120 per forward. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado en general, las expectativas eran demasiado optimistas sobre estas empresas que iban a estar generando flujo neto positivo constantemente, iban a obtener mayores ganancias y bueno, las acciones subían y subían y subían y en algún momento esto se encarece. La Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés por este problema que hubo en Estados Unidos de inflación muy alto y después el performance, fíjense, que empieza a caer grandemente y durante 2023, 2024, 2025 el lado del software empezó a caer y actualmente está por debajo del per forward del S&P 500, que son las ganancias esperadas en los próximos 12 meses por parte de los inversores y del mercado en las empresas del S&P 500. Fíjense que el per forward, la línea azul, en el S&P 500 prácticamente estaba en las 20x, que es más o menos la media de este último siglo. Último siglo me refiero siglo XXI, no los últimos 100 años, sino de este último siglo, del siglo 2021, claro de nuevo. Y el sector de software estaba con un ratio per forward por encima de 100. O sea, estaban muy caras. Vamos a decir, los inversores, yo, Samuel, pago 20 veces beneficios el S&P 500, pero si me voy al sector de software, estoy pagando 100 veces. O sea, estoy pagando mucho más caro. Básicamente vamos a decir, tenemos un producto que vale uno, supongamos, ¿no? Algo muy sencillo. Un producto que vale uno. Pero como hay tanta demanda sobre ese producto, la media en generalizado es de 20. Entonces yo, Samuel, voy y pago 20 por ese producto. Pero hay personas que vienen súper emocionadas por este producto y dicen, no, no, yo te pago 100 veces más por ese producto, dámelo, porque va a seguir subiendo. Bueno, eso es que están pagando demasiado caro por algo. Y en este caso terminó sucediendo y terminó corrigiendo. Di un ejemplo relativamente sencillo, como para que se pueda entender un poco de lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense que debo venir desde un ratio de un performance más de 100. Actualmente estamos cayendo por debajo de 20. A grandes rasgos. Entonces, estamos viendo que se está enfriando el sector del software. Esto también viene por las caídas en los precios de estas acciones, por este miedo de inteligencia artificial a que le coma justamente el rubro. Y hay otras empresas que se ven beneficiadas. Y aún así, acá tenemos una empresa que me gusta mucho, que está dando una buena oportunidad, que recuerden lo que estamos analizando. Yo no doy recomendación de inversión, no doy recomendación de compra, no doy recomendación de venta, no soy asesor financiero, simplemente comparto mis análisis y reflexiones personales de mercado. Fíjense, Microsoft es una empresa tecnológica que está experimentando una caída de doble dígito. Esto ya pasó antes, por lo que no es nada nuevo como tal. Microsoft es una empresa importante en los principales índices, tanto en el S&P 500 y en el Nasdaq, y si está cayendo prácticamente un 35%, tira abajo a ambos índices por su gran ponderación en ambos. Además, cuenta con sólidos fundamentos y tiene gran capacidad de adaptación a nuevos modelos corporativos. Si nosotros vemos Microsoft, está hace décadas en el mercado y antes de la inteligencia artificial
existía el software y ante el software estaba el internet y así constantemente. Entonces, es una empresa que se va adaptando a la tecnología. En el análisis técnico de los mercados tradicionales, hago una perspectiva alternativa, que quiere decir que cuando analizo Bitcoin, ustedes saben que uso mucho los ciclos de 4 años y el análisis en cadena, pero cuando miro la bolsa y activos, en este caso las acciones tradicionales, uso la media móvil 200 semanas, algo bien simple, y también el RSI, pero en semanal, a largo plazo. Y actualmente la situación es similar a la del pasado, por lo que estoy aprovechando la oportunidad para acumular con un horizonte de largo plazo. ¿Y qué estoy viendo? Bueno, básicamente nosotros vemos que cuando inicia el mercado bajista 2022, fíjense que acá también el performance del software estaba muy alto antes de que comience 2022 y después cae grandemente y acá pasó lo mismo con el precio de Microsoft. ¿Casualidad? Y la verdad es que no. Tuvo una caída de un 38%. Esta línea blanca es la línea, es la media móvil semanal de 200 semanas, que valga la redundancia. Y bueno, acá está el RSI, ¿no? Que cuando está, fíjense que es un rango de este color azul, en la parte alta es 70 puntos, en la parte baja es 30, y cuando está por 30 quiere decir que está en un gran descuento. De hecho, este gráfico tiene un menos 33%, pero llegó a caer un menos 35%. Fíjense que en estos últimos años ya tuvo una caída de un 38% y el precio llegó a la media móvil de 200 semanas. Y después se terminó recuperando. Y después volvió a caer un 26%, se acerca de a poco a la media móvil de 200 semanas, pero rebota antes. Se va hacia arriba y desde máximos históricos cayó un 33% y cruzó agresivamente a la media móvil de 200 semanas. Acá está a $370 la acción. Vamos a verla ahora. MSFT. En semanal está en 356. Fíjense que estuvo cayendo y hay un menos 35% de caída. Si nosotros vamos para atrás, nosotros vemos que justamente es una empresa que cotiza hace muchos años. Hace muchos años. Acá nos indica, desde el 86, 87 y el mercado de la tecnología en el 86, en la década del 80, en la década del 90, en la década del 2000, en la década de 2010 y ahora en la década del 2020. Y no es igual. Por eso es una empresa que se va adaptando. Así que está bueno que aparezcan estas caídas porque son necesarias para las personas que queremos también sumarnos. Bueno, aparecen estas oportunidades. Y justamente es lo que estoy haciendo. Estoy aprovechando para ir acumulando Microsoft a largo plazo. Y si sigue cayendo, que espero que lo haga, porque tiene otros puntos de caída tranquilamente, que ya lo estamos viendo. Está cayendo a estos niveles. Fíjense que vamos a marcarlo. Acá fue techo, donde empezó la caída. Acá fue techo nuevamente, rebotó, después rompió, acá rebotó y acá está llegando al mismo punto. Entonces fíjense cómo está en un punto clave. Si lo llegase a romper, hay dos niveles importantes a tener en cuenta. Puede ser este mismo, 309, $309 por acción. Y si llegas a hacer que nos vamos muy abajo, demasiado abajo, bueno, ¿por qué no un 230, un 220, ¿no? 226. Sería buenísimo. Ahora, que cayesen en esos puntos sería que desde el máximo histórico tendría que caer un menos 60%. Podría llegar a suceder y si nosotros nos vamos a Meta en el 2022, fíjense que Meta llegó a caer un menos 76%. Y estamos hablando de Meta y después se revalorizó 9x. O sea, no sería imposible ver una caída tan grande. Si llegase a suceder, que estábamos en un mercado bajista, supongamos el mercado tradicional, y con la perspectiva y la experiencia que yo tengo, mirando el análisis de estas empresas, yo lo veo como oportunidad. Así que yo les comparto lo que estoy analizando hoy en el mercado tradicional. Saben que yo en el video anterior les conté que estoy usando la plataforma de Xtox, que es una empresa que tokeniza acciones, está respaldado por Kraken también, un exchange sumamente importante en Estados Unidos, es uno de los más grandes del mundo también, y van sumando unos puntos siendo usuario para un futuro airdrop. Yo no espero que me cambie la vida como tal, sería buenísimo, sí, obvio.
¿Quién va a decir que no? Una oportunidad sí, si se diese. ¿Podría estar haciendo más movidas dentro de DeFi? Sí, no lo estoy haciendo porque no me quiero arriesgar, porque no es de mi expertise, pero sí estoy comprando las acciones dentro de la plataforma para ir sumando puntos. Cuando estuve unos 10 días atrás, más o menos, que empecé a usar, tenía un punto que recién arranqué. Hoy ya tengo 110, simplemente por estar comprando acciones dentro de Xstocks. Pero tranquilo, no estoy aprendiendo nada más. Ahora, quiero que veamos, justamente son muchas cosas, como le dije, con el tiempo iremos analizando esto, pero lo que quiero que veamos es que sigan el cursor. Fíjense que tienen tres números acá, básicamente. Tienen esta fila, la primera, esta fila la segunda y la fila de tercera. Nosotros vamos a ver la segunda fila y los dos primeros, el número 22 y el número 18. Este es el P barra E, que es el Price to Earning, y después tenemos justamente acá el Forward Price to Earning. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, básicamente es lo mismo que estábamos analizando acá, el PER, el Price to Earning Ratio, el ratio PER. Y que vemos que actualmente el software cayó por debajo de 20. ¿Y qué vemos justamente en el análisis fundamental de Microsoft? Que el price to earning, el PER, está en 22, o sea, que está cotizando básicamente como el S&P 500. No está tan caro como tal. En general, el S&P 500, fíjense que desde el 2020 tenemos un PER forward de 20. Ahora, ¿cuánto tenemos en Nvidia? Tenemos un PER forward de 18. O sea, está cotizando el PER de Microsoft está cotizando por debajo del PER forward del S&P 500. Quiere decir que está empezando a estar en descuento y se espera que sigan cayendo el PER forward. Sí. Entonces están descontando, el mercado está esperando de que Microsoft empiece a obtener menos ganancias. Pero yo ya estoy pensando en que es una empresa que se está adaptando constantemente. ¿Y puede tener malos momentos? Obviamente, lo vimos acá. Y si no vamos más para atrás, vamos a tener caídas. Siempre de doble dígito. Acá hay otra, caída de un 19%. Vamos a ver volatilidad en el mercado. Por ejemplo, de acá, yo voy a caer un 19%, un 20%, dos veces. Dos caídas de un 19%. Acá, ¿de cuánto vimos la caída? De un 20%. O sea, es una empresa volátil. Pero como yo vengo de cripto y encima vengo a las trincheras, 27%. Esto no es nada, ni les digo en la crisis inmobiliaria. Fíjense que en las crisis inmobiliarias llegó a caer un 60%, o sea, ya lo hizo. Si hay una crisis, va a volver a caer. Pero ¿desapareció Microsoft? No, no desapareció. ¿Y cuánto cayó, por ejemplo, de acá, de las .com? Bueno, un 66%. ¿Y cuánto tardó en volver a los puntos de .com? 60. Y desde los 2000 tardó 16 años más. Es decir, che, yo no puedo mantener una posición de 16 años. No, obvio, es una posición muy larga. Pero los mercados son muy distintos actualmente a los de antes. Todo se recupera mucho más rápido por el sistema en el que vivimos, el sistema monetario actual. Yo no digo que a partir de ahora vaya a rebotar, de hecho me encantaría que siga cayendo. Y eso implicaría que yo esté en un drawdown de corto o mediano plazo, manteniendo posiciones que van en pérdidas, pero yo seguiría aprovechando para acumular. Justamente a los próximos años, quiere subir de acá a 2, 3, 5 años, que lo haga, tranquilo. Si tengo una perspectiva a largo plazo en Bitcoin, de acá a 4, 5, 10 años, ¿por qué no puedo tener también en acciones que se revalorizan con el tiempo? Entonces, para ir finalizando, vamos a ir directamente con Bitcoin. ¿Qué vamos a ver acá? Básicamente los ciclos de Bitcoin. Nunca voy a dejar de hablar de Bitcoin. Siempre tiene que estar mencionado. Tenemos acá justamente la línea esta violeta más clara que llega a este punto. Fíjense que se queda corta comparado a las otras líneas. ¿Qué quiere decir? Que estos son los ciclos anteriores, los anteriores mercados bajistas y este es el actual. ¿Y qué estamos viendo? Que estamos en un mercado bajista y que los ciclos de 4 años siguen vigentes. No, pero Samuel ya se rompió, que ya hablamos de eso, de los ETF, de las DATS y de todo. Bueno,
venía a decirme lo que vos quieras. Yo miro los ciclos y actualmente siguen funcionando. Y yo lo digo así, les guste o no, sigue funcionando. Y si algo no está roto, ¿para qué intentar solucionarlo? Che, en el futuro puede ser que cambie. Sí, espero que lo haga. Sí. Y mientras tanto, y bueno, yo veo la realidad del mercado. ¿Y cuál es la realidad del mercado? Que los ciclos siguen funcionando. Puede ser que sea más psicológico que fundamental. Está bien, te lo tomo. Ahora, lo psicológico, ¿toma peso? Y la verdad es que sí. ¿Y los fundamentales también? Sí. ¿Y que estamos viendo? Que prácticamente, que es lo que lo había titulado en un video, que con Bitcoin vivimos en una simulación. ¿Por qué lo digo? Porque los ciclos prácticamente se repiten. O sea, nosotros vimos la guerra en Ucrania y Rusia. ¿Cuándo? Justamente febrero, marzo de 2022, que hoy en día sigue vigente, sí, pero cuando arrancó en febrero, marzo de 2022. Y ahora arrancó un nuevo conflicto en el Medio Oriente, en cuando en febrero, marzo de 2026, 4 años después, en el mismo punto. ¿Y qué hizo Bitcoin en ese momento? Bitcoin hizo un suelo local, subió para después ir cayendo. ¿Y qué estamos viendo actualmente? Bitcoin hizo un suelo local para subir, para seguir cayendo. Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo, que es lo que yo espero. Este video, este análisis quedó en el anterior video. Fíjense que acá está el Rolex Price, el PPC de Wall Street, 78.000, el Rolex Price, el PPC de toda la cadena de Bitcoin, 55.000, y el Rolex Price, el PPC, el precio promedio de compra de los inversores de largo plazo. ¿Podríamos llegar a ver una caída a 41.000? Ojalá que sí. ¿Es posible? Sí, obvio, lo hizo en todos los ciclos. ¿Es probable? Y a mí me indica que sí. ¿Está asegurado? No, no puedo decir que está asegurado. Porque sí, este año es distinto a los anteriores mercados bajistas, pero yo no lo descarto. Sí espero que caiga a 55.000. Eso sí. O sea, si alguien me dice, Samu, firmame, sí o no, ¿vos creés que Bitcoin va a caer a 55.000? Y sin que se tome con una recomendación de inversión, porque simplemente es mi visión, les digo, sí. ¿Por qué, Samu? Y porque si vemos el Rolex Price, un indicador fenomenal en la cadena de Bitcoin, cada vez que empezó un mercado bajista, el precio fue a buscar el Rolex Price. Punto. Es mi visión. Y también van a ver, muchas personas van a decir, Samu, el ciclo de 4 años está roto. Bueno, puede ser que sea distinto, pero si nosotros vemos el pasado, si nosotros vemos el pasado, ¿qué vamos a llegar a ver? Que acá, fíjense, diciembre 2013 fue pico del ciclo. Último trimestre del año siguiente al halving. ¿Qué vemos acá? Pico en diciembre de 2017. Último trimestre del año siguiente al halving. ¿Qué vemos acá? Noviembre de 2021. Pico del ciclo. Último trimestre del año siguiente al halving. ¿Qué vemos acá? Octubre de 2025. Pico del ciclo. Último trimestre del año siguiente al halving. ¿Qué quieren que les diga? Yo tengo que hacer así. Ya está. Si a mí los datos me dicen, che, fíjate que psicológicamente el mercado funciona de esta manera, y siempre hay una narrativa nueva para justificar las caídas y los repuntes, y lo tengo que tomar. Lo tengo que tomar. Y encima otra cosa más. ¿Qué vemos acá? Que cuando el precio en un mercado bajista llega a la media móvil de 200 semanas, es el mínimo del ciclo. Lo vimos acá, lo vimos acá, lo vimos acá, lo vimos acá, lo vimos acá. Y actualmente, en donde está la media móvil de 200 semanas, es 59.000. ¿Y dónde está el Rolex Price? En 55.000. Entonces, ¿podemos perder los 60.000? Sí, se pueden perder los 60.000. ¿Lo espero? Yo sí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir acumulando. Estos son mis análisis personales. Algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Se pueden no dar, se pueden no dar. Y me voy a seguir adaptando. Porque
yo arranqué a estudiar en 2020 el mercado en general, entré en el mercado, al mercado argentino y en 2021 entré a cripto. Y sigo acá. Y sobreviví y he visto a gente perderlo todo, quedarse en cero y no volver nunca más. Y yo estoy acá. Y la verdad que cuando vimos, por ejemplo, Circle, metió un por dos, se sacan iniciales, que estuvo cayendo. Fíjense, metió un por dos y está cayendo. Una acción. ¿Por qué no buscar oportunidades en el mercado, no? ¿Por qué no buscar oportunidades? Que ya les he nombrado ciertas acciones que estoy dándole seguimiento. Si llegan a caer, en el anterior video, así que invito a que lo vayan a ver también. Y no mucho más, realmente es lo que estoy viendo en el mercado, es lo que vi esta semana. Podría dedicarme también a hablar un poco sobre la decisión de la Reserva Federal, sí, pero puede ser que sea un poco más aburrido en ese sentido y es tema pesado. Pero básicamente lo que se está hablando es que ahora, si hay un recorte en las tasas de interés este año, es con suerte, por este miedo al riesgo de la inflación. Y la Junta de Gobernadores está esperando de que el PCE, que no hay que mirar la inflación general, el CPI o el ICP, como quieran decirlo, tanto en inglés o en español, es lo mismo, estamos hablando de la misma inflación, me refiero. La Reserva Federal les tiró el dato. Mira el PCE, le das más importancia al PCE. Y el PCE está por encima del 2%, que es el objetivo de la Fed. Y encima viene este conflicto en Medio Oriente, que por el momento no es resolutivo. Y la inflación va golpeando. El mercado laboral está flojo. La inflación no baja del 2%, de hecho está por encima, hace prácticamente 5 años, y está más cerca de irse a un 3,5 o 4% que irse al 2, la verdad. Entonces no tiene tanto margen la Reserva Federal para recortar las tasas de interés, porque si las recorta y la inflación se le puede subir. ¿Qué estoy esperando? Que si el mercado cae, más allá de estar especulando, si el mercado cae en estos meses, durante este año, inclusive si arranca una caída de mercado bajista y dura 12 años, yo voy a seguir acá. Porque las personas que aprenden a moldearse y a sobrevivir en el mercado es cuando ven las oportunidades. Cuando hay mayor crisis es cuando están las mejores oportunidades. Se lo digo así de simple. Entonces, si de acá en los próximos meses vemos caídas en activos que son fuertes y la mayoría de la gente tiene miedo para entrar, ¿qué quieren que les diga? Yo voy a estar entrando porque ya me curtí. Está bien, soy joven y no tengo 20 años de experiencia en el mercado, pero estoy en mi sexto año y ya me las mandé bastante. Me las sigo mandando a veces y sí, porque no soy perfecto, pero voy mejorando muchísimo. Yo analizo el mercado mucho más tranquilo, analizo las noticias mucho mejor, ya no me como la narrativa de el titular, sino que miro los datos. Hay veces que ya ni siquiera leo noticias, por ejemplo, para Bitcoin y lo que hago es directamente analizar la cadena, a ver qué aparece, porque vas filtrando ruido, ya ni siquiera lo filtrás en ese sentido. Ponele, directamente lo evitas. Vas mirando noticias, filtrás, bueno, me gusta esto, me sirve esto, esta es basura, la saco, esto no, sensacionalismo puro y duro para vender, me lo saco. O capaz hay veces que digo, che, no quiero ni leer noticias de Bitcoin, voy y miro la cadena, punto. Que miro el precio, miro la sensación en Twitter, las redes sociales, que el interés social está en mínimos, entonces, si el precio cae, mirando cómo funcionan los mercados y el sistema monetario, yo en particular les voy a decir, no voy a tener miedo. Entonces, si se da este escenario ideal para mí, ya saben qué es lo que voy a estar haciendo. No mucho más. Espero que el video les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar y suscribirse. Somos 212 suscriptores. De a poco vamos sumando suscriptores y a mí eso me pone contento porque significa que es un crecimiento orgánico y les agradezco realmente de corazón a cada uno de ustedes que se toman el tiempo de ver 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o estos videos largos que estoy subiendo uno por semana. Los últimos cuatro fueron haciéndose cada vez más largos. Uno de 26, otro de 35, otro de 30 no, de 32, uno de 26, uno de 32, otro de 35 y otro de 53. Este la verdad que no sé, creo que es de 40. Por ahí. Como estoy subiendo un video por semana, trato de hacerlo bastante completo y les digo que
me tomo el tiempo para ir organizando todo esto y traerles lo mejor que voy encontrando y es lo que yo estoy haciendo. Se los voy mostrando y por eso también me lo tomo con seriedad, para no andar hablando pavadas. ¿Que me puedo equivocar en algún momento? Sí, obvio, no soy perfecto. Siempre voy con esa humildad y se los digo de ya. Voy con la humildad de decir, estoy constantemente aprendiendo. Siempre con el post de mejorar y dar lo mejor, obviamente. Así que nada, no mucho más. Agradecería que vayamos creciendo durante este año, pero sin apuro. Vamos sólido, lo importante es sobrevivir. Me refiero a sobrevivir en el mercado, no quedarse en cero, no sobreinvertir, no sobreapalancarse, no perder absolutamente todo en una jugada, en una sola inversión. Y yo creo que la clave es ir juntando capital, como siempre, organizar las finanzas personales, no volverse locos con lo que va a ser el mercado en la próxima semana, en el próximo mes. Che, se te escapó una oportunidad. Uno siente ese FOMO, ese miedo por perderse ese movimiento, y si se fue, se fue, ya está. En algún momento va a aparecer otro, no hay ningún problema. Por eso es que estamos abarcando también el mercado tradicional, porque en cripto se aparecen oportunidades y hay veces que no, y en el mercado tradicional sí. Y bueno, vamos ahí, complementando. No mucho más, que tengan un gran fin de semana y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.